Hola, muchísimas bendiciones. Les saluda la licenciada Jessica. Les doy la bienvenida a una clase más de la materia Dinámicas de Grupo. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema que es parte de los fundamentos de la materia. Pero me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Ustedes consideran que los juegos son importantes en la aplicación de una actividad en la congregación? ¿En qué medida lo serán? Y si su respuesta es positiva y afirman que realmente son importantes, la ejecución de estos juegos creen que sea sencilla, fácil de manejar. Pues hoy vamos a responder estas preguntas y vamos a hablar específicamente del uso del juego en las actividades de un grupo. Bueno, en realidad, como ya saben, es muy importante la realización del juego en los grupos. Esto puede tener fines concretos, pero nos vamos a centrar en este momento en el juego como herramienta del grupo, es como una herramienta principal, ¿no? Esa es justamente la perspectiva que debemos de tener ante los juegos o dinámicas. Es decir, que debemos de considerarla como una herramienta que la podemos usar para llegar a los propósitos o objetivos que han sido planteados. Es decir, que no debe convertirse tal vez en lo principal en una actividad, pero sí como debemos utilizarla como una herramienta fundamental para llegar a los objetivos. ¿Cuándo aplicar un juego? Hay diferentes momentos y hay que saber en qué momento aplicarlo, pero uno de ellos es al iniciar una actividad del día, ya que sirve para concentrar al grupo e ir entrando en situación. Entre sus objetivos de los juegos y las dinámicas es romper los hielos, es decir, romper esa tensión que tiene un grupo al iniciar una actividad, o cuando el grupo no está bien cohesionado, o cuando no se conocen muy bien entre sí, ¿no? Y además va a facilitar mucho la motivación de todos para continuar las diferentes actividades que siguen. Además, por supuesto que ayuda para divertirse, relajarse entre actividades, etc. Como la pregunta que les hacía en un inicio, ¿ustedes creen que es fácil hacer una dinámica? Bueno, en realidad hay muchos factores que condicionan el juego. Hoy vamos a ver unas cuantas y más adelante analizaremos otras más. En ese caso, el líder o el dinamizador debe tener en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, el número de participantes es muy importante. A veces tenemos un grupo de personas muy grande, otras nuestro grupo de participantes son pequeños, entonces hay que adecuar las dinámicas al número de las personas con las que vamos a trabajar. Otro factor es la edad. Las dinámicas van a ser diferentes para los niños, para los jóvenes y para las personas adultas. Entonces la edad es muy importante. Otro factor es la capacidad de entendimiento. Los niños, como están en un proceso de desarrollo, los jóvenes también hay una etapa en la que constantemente se están desarrollando, pues las actividades deben de ser adecuadas a esa capacidad de entendimiento, ¿no? Es decir, no podemos utilizar palabras rebuscadas para explicar un juego con los niños, pero sí podemos utilizar este tipo de palabras con personas adultas o universitarios, qué sé yo. Entonces también es un factor muy importante. La seguridad, el ambiente, el entorno donde vamos a aplicar las dinámicas también es importante. Las condiciones climáticas, si es en entorno abierto, hay que tener en cuenta si vamos a estar expuestos en el sol
o también el tiempo, si va a llover. A veces en verdad hay que tomar en cuenta porque va a depender mucho de las condiciones climáticas que nuestro grupo, que nuestra dinámica, nuestro juego llegue a resultar y que sea efectiva, ¿no? Cumplir los objetivos. Entre otros factores están el lugar, si es un ambiente cerrado, si va a ser al aire libre, y también los materiales que tenemos que tenerlos a disposición y en ese momento, ¿no? El poner en práctica una dinámica, como ustedes pueden ver, no es sencilla para nada. En ese caso, lo que se recomienda siempre es practicar y tener absolutamente todo listo con respecto a un juego o una dinámica, y nunca, jamás improvisar. La improvisación siempre tiene resultados negativos y se ponen muchas cosas en riesgo. Y además también ser creativo, ¿no? Para no repetir los juegos a lo largo de varias sesiones, para que de esta forma pues, se pueda mantener la atención e intensidad de todos los miembros. Vamos a ver unas últimas dos consideraciones. En primer lugar, los juegos deben de ser cooperativos para que los que pierdan no se sientan desplazados. Entonces hay que también tener esta consideración a la hora de aplicar una dinámica. Hay que pensar absolutamente en todo. Y la finalización del juego para no extenderlo en demasía y mantener el interés. Y sobre todo si se extiende muchísimo una dinámica o un juego, eso es justamente lo que vamos a obtener, ¿no? El desinterés o el aburrimiento de las personas. Además, el autor sugiere que las técnicas no se usan para jugar con ellas, dar oportunidad para hablar y especular, llenar el tiempo, emplearlas sin adaptarlas al contexto o situación, y emplear los juegos o dinámicas sin tener experiencia previa. Pero si las técnicas, juegos o dinámicas se usan para dar seriedad a la situación grupal, estructurar al grupo, gestionar los conflictos, desarrollar la vida grupal, fomentar las competencias personales y grupales. Las distintas dinámicas para grupos son aptas para determinados grupos en diferentes contextos. Es decir, que los juegos y las dinámicas pueden ser aplicados en varios grupos de niños, por ejemplo, de jóvenes, adultos y también personas de la tercera edad. Entre los contextos más importantes de aplicación destacan los siguientes. Por ejemplo, en este contexto terapéutico, las dinámicas o los juegos aplicadas en un grupo ayudan a superar ciertos trastornos, y además el apoyo social entre las personas que lo componen resulta básico. Y en esto trabajan los psicoterapeutas de grupo. Solo para darles un ejemplo, en la actualidad hay muchos talleres terapéuticos para personas de la tercera edad. En estos talleres han entendido por la difícil situación de esta etapa por la que pasan las personas mayores, y estos juegos y las dinámicas dentro de lo que son las terapias de grupo pues han proporcionado y proporcionan, por supuesto, muchísimos beneficios psicológicos, beneficios físicos motrices, y además beneficios sociales. Y una de las cosas, de los aspectos más importantes es que los saca de esa soledad, de ese sedentarismo, etc. Y bueno, sí, es posible aplicar muchas dinámicas con los hermanos de la tercera edad en la congregación, ¿no? Pero se debe de tener muchas
consideraciones al respecto a la hora de aplicar una dinámica, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus capacidades, como acabamos de aprender. Yo los animo a realizar dinámicas con los ancianos de la congregación, considerando los aspectos que habíamos estudiado hace un momento. ¿Cuál es el otro contexto? El educativo. Los grupos pueden ser utilizados con el fin expreso de aprender, ¿no? Y las dinámicas nos ayudan en ese propósito. También mejora el clima social y, como ya habíamos hablado tantas veces, ayuda a estructurar al grupo. Todo grupo tiende a mejorar las competencias de sus integrantes, es decir, brindarles la posibilidad de desarrollar sus capacidades o potencialidades. Y esos son los beneficios que nos interesan mucho en este contexto. El siguiente es el contexto organizacional y del trabajo. El trabajo en grupo, en las organizaciones e instituciones es la base para el desarrollo humano y económico de las mismas. Y esta herramienta de las dinámicas y los juegos nos ayudan también a llevar a cabo esos objetivos. Y por último, el contexto de la intervención. Los grupos generan formas de trabajo en conjunto y la aplicación concreta de estas técnicas y dinámicas grupales en un mundo real la convierten en herramienta de intervención directa para fomentar procesos de cambio y de transformación social en las comunidades sociales. Bueno, y en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? El juego es una parte fundamental de la vida del ser humano. Está presente en todas las etapas de la vida, en todas. Lo que consideramos algo intrascendente, es decir, que no le damos muchas veces la importancia que merece, es en realidad una de las más espectaculares y necesarias acciones de una persona. No solo hay beneficios en niños y jóvenes, donde se aplican los juegos o dinámicas más habitualmente, sino también en todas las edades y en todas las etapas, como ya se ha mencionado. Hemos visto cuáles son sus beneficios y entre los cuales pues ayuda a aumentar el interés de los estudiantes, también su motivación se hace más grande por las asignaturas o por lo que está aprendiendo. También permite comprobar el nivel de conocimiento alcanzado, desarrolla habilidades, mejora las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de convivencia y, por supuesto, hacen más amenas las clases, las actividades que nosotros realizamos. Eso sería todo por esta clase. Muchísimas gracias por tu atención y muchísimas bendiciones.